En este apartado vamos a introducir el concepto de función continua en un punto. Supongamos que tenemos una función real de variable real f, definida de D en R, siendo D un subconjunto de R. Si consideramos un punto x sub 0 perteneciente a D, puede ocurrir que x sub 0 no es un punto de acumulación del dominio o sí que lo sea. Recordemos que los puntos de acumulación son aquellos puntos de forma que puedo aproximarme tanto como quiera a ellos con puntos del dominio distintos de dichos valores. Imaginemos, por ejemplo, en un dibujo que el dominio es, aquí tenemos un punto, vamos a llamarle A, y aquí tenemos un punto B. Y el dominio es lo que está rayado junto con el A. B es un punto de acumulación porque puedo aproximarme con puntos distintos del tanto como quiera del dominio. Sin embargo, A no es un punto de acumulación, porque alrededor de él encuentro trozos donde no hay ningún punto del dominio distintos de él. No puedo aproximarme tanto como quiera a A con puntos del dominio de F. Por lo tanto, yo no puedo hablar del límite cuando x tiende a x sub 0 de A, de f de x, pero sí que puedo hablar del límite cuando x tiende a b de f de x. Y el límite, como solo puedo aproximarme a b por la parte derecha, solamente existe el límite cuando x tiende a b por la derecha, que coincidirá con el límite. Bueno, pues cuando tenemos que x sub 0 no es un punto de acumulación, vamos a borrar esto. Cuando x sub 0 no es un punto de acumulación del dominio, automáticamente y por convenio se dice que f es continua en B. De la misma forma se podría decir que no es continua, pero por convenio nosotros adoptaremos que f es continua en x sub 0. Y cuando x sub 0 es un punto de acumulación, pues lo que sí que sabemos es que cuando x sub 0 es un punto de acumulación de D, podemos calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Entonces, cuando x sub 0 es un punto de acumulación de D, se dice que f es continua en x sub 0 si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x y este coincide, como x sub 0 es un punto del dominio, con f de x sub 0. O sea que para una función en un punto que esta acumulación sea continua, se tiene que cumplir que exista el límite y que ese límite coincida con f de x sub 0. La primera de las situaciones es una situación que normalmente pues no vamos a tener funciones que cumplan eso. Bueno, en primer lugar comentar que casi todas las funciones que conocemos o que trabajamos con ellas, y podríamos decir que todas, excepto alguna, ahora citaremos algunas, son continuas en todo su dominio. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la exponencial, sea cual sea la base, logaritmos, todas estas funciones son continuas en su dominio. Tanto estas funciones como considerar estas funciones junto con otras, o sea, composición de funciones y operaciones con funciones, pues se cumple que salen todas continuas. Veremos después cuándo surgen los problemas. Bueno, es decir que
entre algunas funciones que no son continuas son una que no conocemos, que es la parte entera de x, que es aquella que a cada valor le hace corresponder el mayor entero más pequeño que el valor. Esta función, bueno, por citar que existe alguna función pues que no es continua en su dominio, pero las funciones que normalmente pues se trabajan pues sí que son continuas en su dominio. Si por ejemplo imaginemos que tenemos la función f de x igual a x menos 2 partido de x más 3. Entonces el dominio de f es igual a R excepto aquellos valores que me anulan el denominador. En este caso, el denominador se anula en menos 3. Para cualquier valor que cojamos distinto de menos 3, como en dicho valor la función o el denominador no se anula, el límite cuando x tiende a dicho valor de f de x es sustituir en la función x por dicho valor, o sea, x a menos 2 partido x a más 3, pero esto es calcular la imagen de a. O sea que para cualquier valor distinto de menos 3, el límite y la imagen coincidan. Luego f es continua en a. ¿Y qué ocurre para x igual a menos 3? Pues lo que ocurre para x igual a menos 3 es que f no está definida en x igual a menos 3, o sea que menos 3 no pertenece al dominio de f y por lo tanto el concepto de continuidad no está definido en x igual a menos 3 porque no está en el dominio. Miremos la definición de continuidad y observamos que para que se hable de que una función pueda ser continua en un punto, pues ese punto tiene que ser un punto del dominio. Luego, en este caso, esta función f es continua en su dominio. Y para las funciones que hemos citado anteriormente, el seno, coseno, el arcotangente, la tangente, la cosecante, el logaritmo, la función exponencial, cualquiera de estas funciones, las inversas de las trigonométricas, el arcotangente, la tangente, pues los cocientes de polinomios, etcétera, y la composición de todas estas, pues son todas funciones continuas en su dominio. Bueno, decir que si x sub 0 es un punto del dominio de f, siguiendo con la notación anterior del inicio, cuando hemos dado el concepto de continuidad, se dice que f es discontinua en x sub 0 si f no es continua en x sub 0. O sea, los puntos donde una función no es continua, puntos del dominio, se dice que la función es discontinua. Además, se dice que f, como la del principio, f definida de dnr, es continua si lo es en todo punto de D. Si es continua en cualquier punto de D. Bueno, ¿qué significa que una función sea continua? Pues una función ser continua, si miramos su representación gráfica, es que al dibujarla no tenemos que levantar el lápiz del papel. Cuando existe un punto donde levantamos, imaginemos que ocurre esta situación, aquí levantamos y sigue por aquí arriba. Bueno, claro, la imagen tendrá que ser uno de los valores de este punto, el de arriba al de abajo. Imaginemos que hacemos esto, vamos dibujando y pegamos un salto. O bien, vamos dibujando y aquí un hueco y la imagen ha estado por aquí abajo. O bien tengo un punto aquí donde la función pues tiende, aquí una asíntota y tiende a menos infinito y por la otra parte pues sube para arriba por aquí. La imagen aquí está aquí. O sea, los puntos donde se levanta el lápiz del papel, que serían este de aquí, vamos a llamarle A, este punto de aquí que llamamos B y este de aquí que llamamos C, esos puntos
son los puntos de discontinuidad. O sea, los puntos de discontinuidad son los puntos donde levantamos el lápiz de papel cuando dibujamos la imagen de la función o la gráfica de la función. Bueno, observemos que en estos puntos de discontinuidad, en este primer caso, lo que se hace es pegar un salto. O sea, llegamos al punto y saltamos hacia arriba. En este punto de aquí, lo que se hace es, solo hay un punto donde la imagen no es lo que debería de ser, es otro punto, pero volvemos por la parte derecha a donde tendría que haber estado siempre la función. Y en este punto de aquí, lo que hace es que la función tiende a infinito, en este caso menos infinito, tanto por la parte izquierda como por la parte derecha. Bueno, pues en esta gráfica hemos dibujado los distintos tipos de discontinuidad que vamos a introducir ahora. Supongamos que tenemos, como al principio, f definida de d en R, una función real de variable real, y un punto x sub 0 perteneciente a del, tal que f no es continua en x sub 0. O sea, f es discontinua en x sub 0. Entonces, se dice que f presenta una discontinuidad evitable en x sub 0 si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x y esto es un número real, y este valor existe pero es distinto de f de x sub 0. La situación que se da es, en esta gráfica, la del punto B. El límite sería el hueco que se crea y el valor de la imagen de este punto B es el punto que aparece aquí. Entonces esa es la situación donde no hay continuidad evitable. Evitable se dice porque simplemente borrando lo que tenemos aquí en este punto B y tapando, en vez de ponerlo ahí donde tenemos el punto, aquí arriba, ya se hubiera evitado la discontinuidad. Ya la función sí que sería continua en este valor. Entonces, se evita, como hemos hecho arriba en la gráfica, definiendo una nueva función que es prácticamente la f, vamos a llamarle f con un gorro, que es f de x si el x es distinto de x sub 0 y si x es igual a x sub 0, en vez de seguir con f de x sub 0, nos quedamos con el límite, con lo que debería de ser la función. El segundo tipo de discontinuidad es la discontinuidad inevitable de salto finito. Se dice que f es discontinua o f presenta una discontinuidad inevitable de salto finito en x sub 0 si existen ambos límites laterales en x sub 0, el límite por la izquierda, o sea que ambos límites se pueden calcular, y el límite por la derecha existen ambos y son números reales, existen ambos límites laterales por la izquierda y por la derecha y ambos son números reales, pero no coinciden. Por la izquierda es distinto del límite por la derecha en x sub 0 de f
de x. En este caso, la situación que se está dando es la que tenemos en el primer punto de la gráfica. En el punto A tenemos que tanto existe el límite por la izquierda, veamos la gráfica arriba, el punto A que tenemos aquí, tanto existe el límite por la izquierda, existe el límite por la derecha, pero los valores no coinciden. A este valor, que es la distancia entre el límite por la derecha más grande y el límite por la izquierda, es como un salto, a ese valor se le llama salto. Se define en ese caso el salto como el valor más grande menos el valor más pequeño. O sea, en valor absoluto, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha menos el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x. En este caso no se puede evitar porque para evitar no sería simplemente tapar un hueco. Tendremos que estirar las gráficas de las funciones y entonces pues se moverían todas las imágenes y no se podría evitar, entonces no, la función sería completamente distinta. Por último, se dice que f presenta una discontinuidad. Lo que faltaba es inevitable de salto infinito. En x sub 0 si alguno o los dos, vamos a poner algún límite lateral en x sub 0 es infinito. O sea, si o bien el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por la izquierda es infinito o el límite por la derecha es infinito o ambos. Y esta es la situación que se estaba dando si vemos la representación gráfica en este tercer caso, en C. En C, el límite por la izquierda, tanto el límite por la izquierda como por la derecha vale menos infinito. Con que uno de ellos fuera infinito, bien más infinito o menos infinito, ya se presentaría una discontinuidad inevitable de salto infinito. Veamos ejemplos. Como hemos dicho, casi siempre, cuando una función viene dada por una expresión, es continua en todo su dominio. Vamos a considerar el primero de los ejemplos, la función f definida de R en R. O sea que tendrá sentido preguntarse si la función es continua en cualquier punto de R. Y esta función vale. Es una función partida, o sea que no es simplemente una expresión, sino que cambia de expresión. X cuadrado menos 4x más 4, x cuadrado menos 4. Si x pertenece a R excepto el menos 2 y el 2, y 1 si x es igual a menos 2, menos 1 si x es igual a 2. Bueno, comentar que la continuidad es una cuestión local. Cuestión local en el sentido de que la función en un punto que sea continua o discontinua, pues con restringirnos a un entorno de ese punto, un entorno es un alrededor por la parte izquierda por la derecha. Por ejemplo, si tenemos aquí un punto A, un entorno es coger una distancia por la izquierda, otra por la derecha y todo este alrededor es un entorno. Pues cuestión local significa que si en un entorno, cuando tenemos la información en un entorno, pues no hace falta que tengamos toda la información de la función, toda la información global. Eso lo que quiere decir es que la continuidad es una cuestión local. Entonces, en el caso que nos ocupa, dibujamos el dominio de la función. Tenemos aquí dos puntos destacados, menos 2 y 2.
para estos dos puntos la función cambia de valor. En -2 la función vale 1 y en 2 la función vale -1. Para todos los demás, la función vale x cuadrado menos 4x más 4. Como hemos dicho, un entorno de un punto es coger una distancia por la izquierda, una distancia por la derecha de dicho punto, y todo lo que está a menor distancia por la parte izquierda y por la parte derecha, todo ese conjunto es un entorno del punto. Bueno, observemos que el denominador solo se anula en +2 y -2. Luego, cualquier punto que cojamos, por muy cercano que esté a -2, aquí en medio, en la parte izquierda o en la parte derecha, por muy cercano que esté, siempre encuentro un entorno, un alrededor por ambas partes, donde la función, este por ejemplo, si está más cercano, cojo el entorno más pequeño. Lo importante es que contenga puntos tanto por la izquierda como por la derecha. O sea, en cualquier entorno que coja, la función vale esto, no cambia de expresión. Y esto en dicho entorno, como dichos entornos no contienen ni al -2 ni al 2, dicha expresión no se anula en el denominador. Y por lo tanto es continua. Escribámoslos. F es continuo en el menos infinito. Siempre el intervalo menos infinito siempre se pone en abierto porque no es un número, hasta -2, ya que para cualquier valor que cojamos, vamos a llamarle A por ejemplo, lo que interesa es que la función no cambie de expresión. O sea que para cualquier valor A siempre existe un entorno de A donde lo que interesa es que la expresión no cambie la función no cambie de expresión. O sea que no contenga al -2, donde la función en dicho entorno, en todo, no viene partida. Es x cuadrado menos 4x más 4 partido de x cuadrado menos 4, que es un cociente de polinomios y el denominador no se anula. Luego es continua. Eso, cuando tiene una única expresión, en este caso un cociente de polinomios, los problemas vienen en el denominador cuando se anula, y en este caso pues no se anula, pues f es continua en ese intervalo. Lo mismo ocurre en -2, 2 y en 2 más infinito. Veamos qué ocurre en x igual a -2 y en x igual a 2. En x igual a -2, f de -2, nos vamos a la expresión y miramos, cuando x vale -2, la función vale 1. Estamos en f de x aquí arriba, la función vale 1 porque nos lo dicen. Y ahora si calculamos el límite cuando x tiende a -2 de f de x, una cuestión muy importante, ¿qué significa el límite cuando x tiende a -2? Pues eso lo que significa es a qué se aproxima la función cuando nosotros nos aproximamos a -2 con puntos distintos de -2. Si nos aproximamos con puntos distintos de -2, la función en puntos distintos de -2 siempre vale x cuadrado menos 4x más 4. Evidentemente en una cerca de -2. Siempre vale x cuadrado menos 4x más 4 partido de x cuadrado menos 4. Luego, para calcular el límite, lo que tenemos que hacer es sustituir en dicha expresión. Límite cuando x tiende a -2, bueno, sustituir. Evaluar simplemente esa expresión.
Volvemos a repetir que estamos cerca de menos 2, pero no en menos 2. Y entonces, para calcular el límite, lo que hacemos es sustituir el menos 2. Vamos a borrar esto de aquí abajo. Sustituimos el menos 2, tanto arriba como abajo. Arriba menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 más 4, partido menos 2 al cuadrado, menos 4. Arriba nos quedaría 4. Ahora menos 4 menos 2 más 8, más 4, partido de 4 menos 4. De aquí se obtiene 4 más 8, 12. Se obtiene 4 un segundo. Se obtiene un segundito. Se obtiene 12 partido de 0. Esto sabemos que va a dar infinito y que va a depender si nos aproximamos por la izquierda o por la derecha para que dé más infinito o menos infinito. Bueno, en definitiva lo que nos interesa a nosotros en este caso es que es infinito. Si necesitáramos más información, pues calcularíamos los límites laterales. Infinito, cuando lo escribimos sin signo, significa que puede ser más infinito o menos infinito según por la parte por la que nos acerquemos. Entonces, f, como el límite es infinito, f presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a menos 2. Y ahora vamos a x igual a 2. En x igual a 2, f de 2, pues nos tenemos que ir a la definición de la función y como vemos x igual a 2, la función vale menos 1. Bajamos abajo, la función en este caso vale menos 1 y ahora calcularíamos el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Esto sería el límite cuando x tiende a 2 de, bueno, aquí tenemos la expresión, x al cuadrado menos 4x más 4 partido de x al cuadrado menos 4. Y sustituimos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4 partido 2 al cuadrado menos 4. Entonces tendremos 4 menos 8 más 4 partido 4 menos 4. Y esto es 0 partido por 0. 0 partido por 0, que sabemos que es una indeterminación. Entonces hacemos Ruffini tanto en el numerador como en el denominador. 1 menos 4, 4. 2, bajamos el 1. 2 por 1 es 2, menos 4 más 2, menos 2. 2 por menos 2, menos 4, 0. Y el 2 en el denominador, que es x cuadrado menos 4, o sea, x cuadrado, 1x cuadrado más 0x, 0 menos 4. Bajamos el 1, 2 por 1 es 2, 0 más 2, 2, 2 por 2, 4, menos 4 más 4, 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 2, sea el límite cuando x tiende a 2, y ahora el numerador, x cuadrado menos 4x más 4, pues es x menos 2 por este 2 que tenemos aquí, por aquí, en esta parte tenemos x menos 2. Y en el denominador tendremos x menos 2 por x más 2. De aquí pues se simplifica y nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 partido x más 2 y sustituimos arriba 2 menos 2 partido 2 más 2. 2 menos 2 es 0, partido 4, 0 partido 4, 0. Luego, existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x que vale 0, pero no coincide con f de 2 que vale menos 1. Así, cuando se da esta situación, como hemos dicho antes, f presenta una discontinuidad evitable de salto, perdón, una discontinuidad evitable. Lo que ha ocurrido es que la imagen no vale lo que tiene que valer. La imagen tendría que valer 0, que es lo que vale el límite, pero no
vale eso. Entonces, para corregir ese desfase que hay en ese punto, esa irregularidad puntual, entonces tendremos que definir para evitar, vamos a decir, para evitar la discontinuidad en x igual a 2, definiríamos una nueva función f gorro de x que valdría lo mismo que vale la f de x, o sea, x cuadrado menos 4x más 4 partido x cuadrado menos 4, si x no pertenece a menos 2, 2, en el menos 2, pues vamos a poner el mismo valor porque ahí no se puede evitar ni nada. En x igual a menos 2, pues lo que nos decía la función es que valía 1, y ahí no se ha evitado nada, 1, si x es igual a menos 2, y ahora sí, cuando x vale 2, tenemos que poner el valor del límite que hemos calculado antes y que era 0. Entonces, esta nueva función f gorro de x sí que es continua en x igual a 2. Entonces, f ha sido continua en todo punto excepto en el menos 2 y en el 2. En el menos 2 ha presentado una discontinuidad inevitable de salto infinito y en x igual a 2 presenta una discontinuidad evitable. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo también vamos a dar una función partida, pero no que en puntos aislados vale valores distintos. Va a estar partida porque según el intervalo pues la función va a valer una cosa u otra. Entonces vamos a considerar f definida de R en R tal que f de x es igual a x menos 2 si x es menor o igual que 1. 1 si x está entre 1 y 2. Y x menos 1 si x es mayor o igual que 2. Dibujemos la situación que se está dando. Este sería el dominio, la recta real. Tendremos aquí el 1 y aquí tenemos el 2. La función vale hasta 1, incluido en 1, y por eso vamos a escribir una flecha hacia la izquierda. Eso quiere decir que en x igual a 1 va a valer también lo que vamos a poner, vale x menos 2. Desde 1 hasta 2 la función es constante y vale 1. Y a partir del 2 ponemos la flecha hacia la derecha porque en 2 vale también esto de aquí, x menos 1. Observemos que cualquier punto que cojamos del intervalo menos infinito 1 siempre encuentra un entorno donde la función tiene una sola expresión. En este punto o en cualquier punto de aquí también. Y aquí, pues por muy cerca que lo coja, pues también encuentro un entorno donde la función tiene una única expresión, que son polinomios y son funciones continuas. Por lo tanto, f es continua en menos infinito 1, ya que para todo a perteneciente a menos infinito 1 existe un entorno que tendré que cogerlo más pequeño según nos vayamos acercando al 1, o estaré más obligado a cogerlo más pequeño, de a, donde la función es solamente x menos 2, que es continua al ser un polinomio. Los polinomios, pues, son siempre continuos. También en el intervalo 1, 2 ocurre lo mismo. Por la misma razón, adaptando la función, en este intervalo pues cogeríamos, la función sería 1, constante, y en este pues sería x menos 1. F es continua en 1, 2 y en el intervalo 2 más infinito. Entonces los únicos puntos donde tendremos que estudiar la continuidad serían en x igual a 1 y en x igual a 2. Empezamos por x igual a 1.
Para calcular el límite, bueno, en primer lugar, si queremos, pues ponemos el valor de f en 1. Entonces calcularíamos f de 1. F de 1 es, vamos a la expresión de la función, cuando x vale 1, lo tenemos aquí, x igual a 1, el igual se tiene en esta primera expresión, se da esa posibilidad en la primera expresión. Entonces, sustituimos la x por 1, 1 menos 2, que es menos 1. Calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, la situación la vamos a poner aquí más grande. Tenemos el 1, x menos 2 y aquí suponemos que no llegamos a 2, el 2 estará por aquí. Y aquí tendremos 1. Por la izquierda la función vale x menos 2 y por la derecha vale 1. O sea, como vamos a hablar de límite, no nos preocupa lo que valgan 1, sino cuando nos aproximamos por la parte izquierda por la parte derecha. Nos aproximamos por la parte izquierda, la función es x menos 2. Y aquí pues sustituimos 1 menos 2 menos 1. Cuando nos acercamos por la derecha, la función vale 1. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de 1. Sustituimos la x por 1 y como es constante, pues no aparece x, pues esto vale siempre este valor de aquí, 1. Observemos que este valor y este valor no coinciden. Luego existen los laterales pero no coinciden. Y eso lo que significa es que f presenta una discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a 1. ¿Cuál sería el salto? Pues sería el valor absoluto o restar el más grande menos el más pequeño. En este caso pues quedaría 2. Vamos ahora a x igual a 2. ¿Qué ocurre en x igual a 2? Nos vamos arriba y miramos la situación en x igual a 2. Y en x igual a 2, por la parte izquierda la función vale 1, por la derecha x menos 1. O sea, tenemos aquí 2, por la parte izquierda 1. Aquí pues lo que ocurra más lejos pues no nos interesa. Y por la derecha x menos 1. Luego cuando calculamos el límite por la izquierda, cogeremos esta expresión y cuando calculemos el límite por la derecha, x menos 1. Pues vamos allá. Bueno, en primer lugar, si queremos f de 2, vamos a la representación para la expresión de f. Cuando x vale 2, vemos que el igual se contempla en la última de las expresiones. Luego tenemos que sustituir en x menos 1. O sea, 2 menos 1, que es 1. Ya calculamos los límites por la izquierda y por la derecha. Ahora ya no nos preocupa el igual. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y por la derecha. Los límites laterales lo hacemos porque por la izquierda y por la derecha en x igual a 2 pues la función cambia de expresión. Entonces, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, por la parte izquierda iríamos por esta parte. Entonces la función vale 1. Límite cuando x tiende a 2 de 1. Si sustituimos 2 en 1, se obtiene pues 1, porque 1 no depende de x. Y ahora, el límite por la derecha, tenemos que coger la expresión por la derecha x menos 1. Entonces sustituimos en x menos 1. Entonces, sustituimos en x menos 1, la x por 2, 2 menos 1, que es 1. Observemos que en este caso tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha dan 1. Esto lo que significa es que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x y esto vale 1. Por lo tanto tenemos que existe el límite y vale 1. Y este valor, que es el valor del límite, coincide con la imagen de 2.
sea, el límite cuando x tiende a 2 coincide con la imagen de 2. Eso por definición es que f es continua en 2. Así, f es continua en x igual a 2. O sea que este posible punto donde teníamos dudas si era continua o era discontinua, y en caso de discontinua, qué tipo de discontinuidad se presentaba, es un punto donde la función es continua. Por lo tanto, resumiendo, f es continua en R, excepto el primer valor, el 2 hemos dicho que es continua, R excepto el 1, y en x igual a 1 presenta, como hemos visto anteriormente, una discontinuidad inevitable de salto infinito.